Hola a todos, en esta oportunidad vamos a hablar del cáncer de próstata, uno de los cánceres más frecuentes en el sexo masculino y uno de los cánceres que presenta mayor mortalidad en el Paraguay, en el hombre. Vamos a rebobinar un poco el tema de próstata. Ya hemos hablado de lo que es la hiperplasia prostática benigna y la patología prostática en sí es una de las patologías más frecuentes en el consultorio de urología. Recordando un poco eso, vemos que el objetivo principal de una evaluación prostática en un hombre mayor de 50 años es, en primer lugar, saber si la próstata obstruye o no obstruye la salida de orina. Y en segundo lugar, si lo que está crecido de más es cáncer o no es cáncer. Dos objetivos. Recordando, todo hombre a partir de los más o menos 35 años en adelante, la próstata sí o sí crece. Lo que nosotros iremos viendo con el tiempo es, en primer lugar, si obstruye o no obstruye y en segundo lugar, si es cáncer o no es cáncer. En esta oportunidad vamos a concentrarnos en lo que es el cáncer de próstata. Constituye uno de los temas más importantes y controvertidos de la urología contemporánea. Importante por la frecuencia, controvertido por la diversidad que hay en cuanto a los manejos del cáncer de próstata. Hay distintos tipos de cirugías, distintos tipos de medicamentos, incluso ver cuándo tratar y cuándo no tratar. Hay situaciones del cáncer de próstata que el manejo implica no hacer nada y simplemente controlar a lo largo del tiempo. Nuevamente hablamos de lo que es el tacto rectal y aquí podemos observar claramente por qué es importante un tacto rectal. Al introducir el dedo a través del recto, vemos de que la próstata está en íntimo contacto con el recto, de tal forma que al introducir el dedo y al hacer una pequeña presión hacia anterior, digamos, ahí vamos a estar palpando la próstata, vamos a estar palpando el tamaño de la próstata y vamos a estar palpando la consistencia de la próstata. En cuanto al cáncer de próstata, lo que nos interesa en mayor medida sería la consistencia de la próstata. Una consistencia aumentada de lo normal, eso puede indicar un cáncer de próstata que requeriría una biopsia de próstata. El tacto rectal, al igual que el PSA, nos sirven para diagnosticar el cáncer de próstata, nos sirven para certificar el cáncer de próstata. Sirve para, es un paso previo al diagnóstico. Son indicadores de que pueden haber cáncer de próstata. Sirven para el diagnóstico, pero no diagnostican. Vemos otra vez esta imagen donde se representa la anatomía de la próstata, ¿verdad? Que es un órgano que está por debajo de la vejiga, rodeando a la uretra prostática. En este caso se denomina uretra prostática porque en esa porción uretral atraviesa la próstata. La próstata envuelve la uretra y en su crecimiento la próstata puede obstruir el paso de la orina y ese crecimiento podría o no ser un crecimiento maligno o cáncer de próstata. Es el principal diagnóstico de cáncer en el hombre y la segunda causa de muerte por cáncer en varones de más de 60 años en Estados Unidos. A nivel mundial, el cáncer de próstata es el cuarto en frecuencia en los hombres, con tasas de incidencia y de mortalidad que varían ampliamente entre los diferentes países. Los países asiáticos como Japón y China presentan una de las tasas más bajas de incidencia y mortalidad por cáncer de próstata en el mundo. No se sabe si es por la alimentación
No se sabe si es una cuestión genética regional, pero lo concreto es que epidemiológicamente los asiáticos tienen menos tasa de cáncer de próstata. Con el advenimiento del PSA, el antígeno prostático específico, que es el análisis de sangre, aumentó la incidencia de la enfermedad locorregional con el consecuente descenso de la enfermedad metastásica. Se llega ya bastante temprano al diagnóstico de cáncer de próstata gracias a este análisis que surge en la década de los 80. Hoy en día el screening y el tratamiento intensivo son responsables de la disminución de la mortalidad de cáncer de próstata. Hablemos un poco de la herencia. El cáncer de próstata es sumamente hereditario, tiene una alta carga hereditaria. Siempre hay que evaluar si hay algún familiar de primer grado, papá con cáncer de próstata, tío con cáncer de próstata, abuelo con cáncer de próstata. Un paciente con familiar de primer grado tiene el riesgo duplicado de cáncer de próstata. Si tuviese 2 o 3 familiares de primer grado, el riesgo aumenta de 5 a 11 veces. En caso de 2 familiares, 5 veces. En caso de 3 familiares, tiene 11 veces más posibilidades de padecer cáncer de próstata. La herencia es autosómica dominante. Hablando un poco de los andrógenos, de la testosterona en especial, en cuanto al grado que contribuyen al riesgo de cáncer de próstata, continúa siendo muy controvertido. Resulta que la testosterona es una hormona que estimula en sí el cáncer de próstata y en ciertas ocasiones, estimula a la próstata. De ahí empiezan los tratamientos en los cuales si uno priva de andrógenos al organismo, serviría como un tratamiento paliativo en el cáncer de próstata. Realmente lo que haría es disminuir los síntomas y mejorar la calidad de vida del paciente con cáncer de próstata. Ahora bien, ¿por qué controvertido? ¿Controvertido por qué? Porque un paciente, vamos a suponer que se opera del cáncer de próstata y termina curado. Controvertido sería el uso de la testosterona en un paciente que ya se haya tratado por cáncer de próstata. Entonces un grupo de profesionales dice, no hay que tratar. De hecho que según el prospecto generalmente de la testosterona está contraindicado al paciente con antecedentes de cáncer de próstata. Pero actualmente cada vez se está desechando más este concepto y con mucha confianza en pacientes con antecedentes de cáncer de próstata se está utilizando nuevamente la testosterona. Pero ojo, controvertido. Un grupo de profesionales opina de una forma, un grupo de profesionales opina de otra forma. Hay estudios que demuestran una cosa, estudios que demuestran otra cosa. Pero en los últimos años lo que más está habiendo es estudios que demuestran que no, no afecta a un paciente con antecedentes de cáncer de próstata. En cuanto a la dieta, existe la hipótesis de que aumentan el riesgo de cáncer de próstata. En un momento dado se hablaba de las carnes que aumentaba el riesgo de cáncer de próstata. En los últimos años se desechó un poco ese criterio, la ingesta de grasas. Acá lo que hay que saber es de que tiene influencia o podría tener influencia la dieta. La dieta en la posibilidad de cáncer de próstata, pero lo que más influye es la herencia. Eso es lo que hay que sacar de esto. Están los factores dietéticos que disminuyen el riesgo. Por ejemplo, un componente carotenoide presente en el tomate que se llama licopeno, el selenio, la vitamina E, básicamente antioxidantes, el té verde, la proteína de soja. Y por otro lado está la actividad sexual, el tabaquismo, la altura, el consumo de alcohol. Dice, no se logró demostrar que sean factores de riesgo. Y en cuanto a la actividad sexual, es también bastante controversial, ¿verdad? Hay un estudio bastante simbólico, anecdótico en los últimos tiempos de que habla de que a mayor actividad sexual, menor
posibilidad de cáncer de próstata y utilizó un número específico. Decía el estudio que una persona que tenga 21 eyaculaciones en el mes a lo largo de los años tiene significativamente menor posibilidad de cáncer de próstata, dice el estudio. Y bueno, es un estudio bastante anecdótico, ¿verdad? Por la cantidad de veces que habla y como es algo bastante complicado de llevar a cabo a lo largo de los años, entonces termina siendo bastante controversial. Así como previamente hay estudios que dicen que no hay relación, por eso hablamos de la controversia, es bastante controvertido. La historia clínica, ojo, la historia clínica contribuye poco para el diagnóstico de cáncer de próstata en estadios iniciales. A ver, historia clínica refiriéndonos a la parte sintomática, pero la historia clínica refiriéndonos a los antecedentes familiares sí que influyen. Ojo acá. Cuando a uno le preguntan, a ver, cuando estamos recordando la detección precoz del cáncer de próstata en el mes de noviembre, que denominamos nosotros noviembre azul, lo primero que nos preguntan cuando damos charlas o cuando viene un periodista a entrevistarte es cuáles son los síntomas que hacen de que una persona deba consultar por cáncer de próstata. Entonces, lo que debemos decir es de que el síntoma de cáncer de próstata es que no hay síntomas, no existen síntomas. Si aparecen síntomas ya probablemente es tarde. La mayor parte de los cánceres de próstata está localizado en la zona periférica de la próstata, en un 70%. Solamente después de un largo periodo de evolución, los tumores presentan síntomas del tracto urinario inferior. Generalmente, a ver, cuando uno lee, cuando uno escucha, habla de cuando uno orina muchas veces, cuando uno orina sangre, cuando uno le cuesta orinar, es donde debe consultar para evitar el cáncer de próstata. Eso es lo que uno escucha. Pero realmente todos esos son síntomas del crecimiento prostático. De un paciente con un crecimiento benigno, todos esos son síntomas. Entonces, serían síntomas de patología prostática, pero no necesariamente cáncer de próstata. El cáncer de próstata en sí es lo mismo. El síntoma que va a aparecer es lo mismo que un crecimiento benigno. Y cuando da síntomas es tarde en cuanto al cáncer de próstata. De este modo se debe dar énfasis al diagnóstico precoz de los tumores de próstata, fase en que generalmente son asintomáticos y sumamente curables. El cáncer de próstata es uno de los cánceres más curables que hay y más lentos en avanzar. Un paciente que tenga un cáncer de próstata avanzado, incurable, probablemente tiene una evolución de la enfermedad como mínimo de 5 años. O sea, todo ese tiempo hubo posibilidades de diagnóstico precoz y probablemente nunca se controló. Hablo de la generalidad, no de todos los casos. Evidentemente hay excepciones en donde el cáncer es bastante agresivo y mucho más rápido, pero son excepciones. En cuanto al diagnóstico, se recomienda la consulta anual para diagnóstico precoz de cáncer de próstata en pacientes A con más de 50 años y una expectativa de vida de 10 años. Esto les voy a hablar en breve. O B con más de 40 años en caso de historia familiar de primer grado de cáncer de próstata o pacientes de raza negra. Entonces, todo hombre a partir de los 50 años debe hacerse un control de diagnóstico precoz de cáncer de próstata. Pero si tuviese un familiar de primer grado con antecedente de cáncer de próstata, ese chequeo debería ser a partir de los 40 años. Y ojo que hablamos de diagnóstico precoz de cáncer de próstata, no de prevención. La prevención es bastante compleja, porque si tiene una alta carga genética, prácticamente eso está en los genes y en algún momento va a manifestarse. Por eso lo que pregonamos generalmente es el diagnóstico precoz, básicamente.
No es lo mismo que el cáncer de pulmón, que podés evitarlo prácticamente si en alto porcentaje no fumando. Y si fumás, tenés mucho más posibilidades de cáncer de pulmón. En el caso del cáncer de próstata, no es que si comes algo, dejas de comer algo, tenés muchas más posibilidades de tener. Es básicamente genético. En cuanto a la expectativa de vida de 10 años, se refiere lo siguiente. Un paciente que tenga 50 años, con antecedente de ACV, encamado, vamos a suponer, no es lo frecuente, ¿verdad? Pero estoy exagerando un poco. Encamado, que no habla, que no se mueve. O sea, un paciente con un derrame, con un ACV bastante secuelar. Eh, Esta persona no tendría una expectativa de vida muy alta. Por lo tanto, es probable de que no valga la pena realizar un tratamiento contra el cáncer de próstata, porque el tratamiento del cáncer de próstata implicaría un gasto económico, implicaría secuelas en caso de alguna cirugía, en caso de radioterapia, implica secuelas y implica una carga emocional para el paciente y para la familia. Entonces uno evalúa y dice, ¿será que vale la pena realizar un tratamiento? Quizás en algunos pacientes es mejor nunca enterarse de que tuvo cáncer de próstata y morir de cualquier otra cosa menos de su cáncer de próstata, ya que el cáncer de próstata tarda muchísimo en evolucionar. Por eso hablamos de los 10 años. Tarda más o menos 10 años en diseminarse, vamos a decir, desde que empieza hasta que hace metástasis. Es un periodo de tiempo. Entonces, cuando el paciente tiene 78 años, 80, es probable que el paciente de 80 años tenga una expectativa de vida menor de 10 años. Quiere decir de que si tiene una expectativa de vida menor de 10 años, no vale la pena realizar una detección precoz de cáncer de próstata. Siempre va a depender de la calidad de vida del paciente. Por eso es importante la historia clínica. Un paciente de 80 años que no tenga ninguna patología de base, que no sea hipertensa, que sea deportista, que esté en su peso ideal, que trabaje, que tenga una pareja estable, este paciente puede ser de que tenga una expectativa de vida mayor de 10 años. Entonces, por eso, hay casos y casos puntuales. El PSA total que se mide en sangre y en ciertas ocasiones el PSA libre. Creo que hay una diapositiva más adelante que habla de cuándo pedir. El tacto rectal es muy importante. ¿Por qué? Porque hay ciertos tipos de cánceres de próstata que no elevan PSA, pero que se induran. Entonces, a través del tacto rectal se puede palpar una induración. Eso puede llevar a una biopsia prostática y eso puede llevar a un diagnóstico de cáncer de próstata teniendo el PSA normal. La biopsia de próstata con aguja dirigido bajo pantalla ecográfica según sea el caso. Siempre la biopsia de próstata está recomendado hacer dirigido bajo pantalla ecográfica. Biopsia prostática ecodirigida. Existen otros métodos de detección o de lesiones sugerentes de cáncer de próstata como son la resonancia magnética multiparamétrica, que es uno de los estudios que surgió en los últimos años, cuando hay duda de si se va a pedir o no se va a pedir biopsia, o bien cuando se pidió la biopsia y viene un estudio normal, pero sigue elevándose el PSA, sigue creciendo la sospecha de cáncer de próstata, entonces podemos solicitar una resonancia magnética multiparamétrica de la próstata. Existe también un estudio de una orina que se denomina PSA3, que aquí se utiliza realmente muy poco, pero en el mundo se está dejando también de utilizar el PSA3. Son otros estudios que pueden colaborar en el diagnóstico, pero básicamente los pilares son el PSA, el tacto rectal y la biopsia prostática. El examen digital o el tacto rectal es uno de los dos principales métodos para el diagnóstico de cáncer de próstata. Aisladamente tiene limitaciones. Quiere decir de que solamente el tacto rectal no nos da mucho. Deberíamos juntar los antecedentes familiares, el PSA, el tacto rectal, quizás algún otro estudio. Entonces ahí podríamos llegar a algún diagnóstico posteriormente. Asociado al PSA,
el examen digital es un arma importante para la indicación de biopsia de próstata. El examen digital siempre es recomendado porque aproximadamente 25% de los pacientes con cáncer de próstata presentan niveles de PSA por debajo de 4. Eso quiere decir valores normales de PSA. Por eso es la importancia del tacto rectal. El PSA es el marcador sérico de mayor utilidad en el diagnóstico, pronóstico y monitoreo del tratamiento del cáncer de próstata. Este PSA pertenece a la familia de las serinas proteasas con un peso aproximadamente de 34 kilodalton y se produce en los acinos prostáticos, secretado en concentraciones elevadas en el líquido seminal. El PSA principalmente se encuentra en el semen, ojo, donde interviene en la licuefacción del coágulo seminal. La vida media del PSA es de 3 días. Existen diferentes isoformas moleculares del PSA, el libre y el unido a proteínas. Es importante ver la vida media del PSA porque, por ejemplo, un paciente que fue sometido a un tacto rectal, esta estimulación producida por el tacto rectal eleva el PSA transitoriamente. Una buena medición del PSA podría ser desde 3 días en adelante, posteriormente a esta estimulación, teniendo en cuenta esta vida media del PSA. Se supone que a los 3 días existe el PSA totalmente renovado y estaría con valores normales. A ver, ¿qué era que quería aclararles aquí? Bueno, que el PSA se encuentra en semen, pero se ha visto también posteriormente que hay en sangre y que ante un cáncer de próstata en un gran porcentaje se eleva. Lo que nosotros medimos realmente es en sangre, pero su función es en el semen. El punto de corte es 4 nanogramos por mililitro. Todo lo que sea menos de 4, el valor del PSA se lo cataloga como normal. Esto es importante. Inflamaciones de la glándula prostática, retención urinaria, biopsia prostática, masaje prostático o tacto rectal pueden incrementar el nivel del PSA. No solamente el cáncer. El PSA es próstata específico, pero no es cáncer específico. Hay elevaciones de PSA que no necesariamente son cáncer. Existe un índice que resulta de dividir los valores obtenidos de PSA libre sobre el PSA total. Si es superior a 0,25, aleja la posibilidad de existencia de un cáncer, y si es inferior a 0,15, la biopsia es mandatoria. Hay una diapositiva que va a aclararnos esto. Los valores de PSA varían con la edad, la raza y el volumen prostático. Generalmente a mayor volumen prostático tiende a haber una mayor producción de PSA, por eso puede confundirnos. En una próstata muy voluminosa podemos tener un PSA total un poco elevado que no signifique cáncer. Acá está lo que les decía, que no es específico del cáncer, pudiendo estar elevado en otras enfermedades. Para el diagnóstico, si existe sospecha de cáncer de próstata por aumento del PSA o por tacto sospechoso, se debe indicar la biopsia prostática transrectal ecodirigida para tener el diagnóstico. Repito nuevamente, se debe indicar biopsia para tener el diagnóstico. Si no hay biopsia, no hay diagnóstico. La biopsia es lo que hace realmente el diagnóstico. Este sería un ejemplo un ejemplo didáctico de la próstata. Estos agujeritos serían las biopsias. Cuando uno se va a hacer una biopsia de próstata, se hace una toma aleatoria de biopsia en los distintos sectores. Lo que puede ocurrir a veces es que nosotros podemos tener el tumor inicial y pequeño en una zona prostática en donde no se ve, y todas estas muestras pasaron por al lado del tumor, pero no en el tumor en sí, y nosotros podríamos tener una biopsia normal en un paciente que igual tenga cáncer de próstata. Por eso que es muy complejo a veces realizar el diagnóstico de cáncer de próstata, que cuando se sigue elevando el PSA, permanece la sospecha de cáncer de próstata, ahí es donde nos munimos de
Nos valemos, mejor dicho, de otros estudios como la resonancia multiparamétrica, ciertos análisis moleculares en orina, pedir una rebiopsia, una nueva biopsia, hasta llegar al diagnóstico. La ecografía transrectal con biopsia de próstata es el método de elección para la obtención de tejido prostático en la sospecha de un tumor maligno. En la ultrasonografía o ecografía se evidenció que los tumores prostáticos pueden presentarse como imágenes hipo o isoecogénicas, si bien la mayoría son hipoecogénicas. El empleo de Doppler mejora la eficacia de la ultrasonografía transrectal debido a la presencia de mayor número de vasos sanguíneos en el tejido tumoral. El diagnóstico de cáncer de próstata es histológico. Los métodos de imágenes son complementarios. Acá está, esto es lo que deben saber y recontra saber. ¿Cuándo hacemos biopsia de próstata? Indicación de biopsia de próstata. Opción 1, ante un nódulo palpable en un tacto rectal. Opción 2, PSA total mayor a 10. Y opción 3, PSA, que sea PSA total entre 4 y 10. Y en estos pacientes que sea el PSA total entre 4 y 10, ahí es donde se debe hacer el cálculo de la división entre PSA libre sobre PSA total, que si es menor a 0,15, a este paciente debe hacerse una biopsia de próstata. Ejemplo, un paciente con un PSA total de 5, es por encima de lo normal, que es 4, tiene 5. Perfecto, hago una relación PSA libre sobre PSA total, eso me sale 0,17, eso sería que momentáneamente no sería pasible de una biopsia de próstata. Se debe hacer controles posteriores y ver cómo va evolucionando eso. Esto pasamos. Esto sería una imagen, esto sería el ecógrafo, el transductor transrectal. Esta sería la aguja de biopsia que va penetrando al tejido prostático. Con biopsia positiva para cáncer de próstata, el patólogo informará el tipo histológico y el grado histológico, o se denomina score de Gleason. A mayor Gleason, mayor sería mayor gravedad. El adenocarcinoma, el tipo histológico de adenocarcinoma representa más del 95% de los tumores malignos de próstata. El 5% restante serían carcinomas de células transicionales, carcinomas neuroendocrinos o sarcomas. En cuanto al score de Gleason, para asignar el grado a un tumor, se tienen dos valores. Un grado primario al patrón de cáncer que se observa con mayor frecuencia, y un grado secundario, el patrón que se observa en segundo lugar. Los grados se puntúan del 1 al 5 y se compara lo que puntuó el patrón histológico más frecuente más más la numeración asignada al segundo patrón histológico en cuanto a frecuencia. Y eso sumado da el puntaje de Gleason total. Por ejemplo, se asigna el Gleason 4 como más frecuente y en segundo lugar el Gleason 5. O pongamos el ejemplo, mejor dicho, 3. El patrón más frecuente es un Gleason 3. Y en segundo lugar, el Gleason 4. Sumado los dos da 7. Quiere decir que tiene un score de Gleason total 7, 3 más 4. Así informa. 3 sería el de mayor frecuencia y 4 el de menor frecuencia. A mayor Gleason, mayor gravedad. Un Gleason 7, 3 más 4 sería mejor que un Gleason 7, 4 más 3. ¿Verdad? Porque el patrón de mayor frecuencia sería de mayor Gleason en este segundo caso. Por lo tanto, es mejor tener un 3 más 4 que un 4 más 3.
Es un tema muy anatomopatológico. El patólogo nos va a informar de esto. Lo que ustedes deben saber es de que a mayor Gleason, mayor gravedad. Aquí tenemos un poco una representación del score de Gleason que están queriendo cambiar. Están queriendo hacer otro score del 1 al 5 para resumir esto de que es 3 más 4, que es 4 más 3 o que es 4 más 4, porque de repente puede resultar un poco confuso. Entonces están queriendo agrupar simplemente del 1 al 5 y punto. La mayoría de los pacientes con cáncer de próstata en etapa temprana son asintomáticos. No vamos a cansarnos de decir esto. Mediante el tacto rectal se detecta desde un pequeño nódulo delimitado a una induración difusa de la próstata que puede afectar a uno o ambos lóbulos, aún invadir los tejidos periprostáticos, lo que imposibilita delimitar la glándula en el tacto o extenderse a las vesículas seminales, lo que se palpará como cuernos indurados en su borde superior. Todo esto puede llegar a detectarse con el simple tacto rectal. Puede evidenciarse también por síntomas de obstrucción infravesical, ya sería algo más avanzado, o síntomas del vaciado de la vejiga, disuria, chorro fino, débil o entrecortado, que más bien esto es por la obstrucción del crecimiento, acompañado por otros síntomas que manifiestan alteraciones del llenado de la vejiga, poliaquiuria diurna, nocturna, imperiosidad e incontinencia. Cuando el tumor invade el piso de la vejiga, infiltra y obstruye los uréteres provocando una dilatación del árbol urinario. El árbol urinario alto, produciendo una ureterohidronefrosis que llevará a la anulación de las unidades renales con insuficiencia renal crónica progresiva. Ojo, si podemos tener una hidronefrosis bilateral en caso de una obstrucción urinaria baja por crecimiento prostático, la próstata está por debajo de la vejiga, y eso puede llegar a producir una hidronefrosis bilateral, porque la obstrucción está abajo. Se van a dilatar los dos riñones. Si hablásemos de un cáncer de próstata que va infiltrando el piso de la vejiga y va infiltrando uno de los meatos ureterales, vamos a tener una ureterohidronefrosis unilateral por infiltración del cáncer de próstata. Esto es medio complejo, pero una vez que se entiende es muy fácil. Es una cuestión de a qué nivel está la obstrucción y punto. La enfermedad metastásica tiene predilección por los huesos. Puede causar dolor óseo y compromiso obstructivo del canal medular, más frecuente en la consulta en la columna dorso-lumbar. Puede manifestarse como parestesias, paresias, plejías. No son infrecuentes las metástasis en el sistema ganglionar, pulmón e hígado. Generalmente ante un diagnóstico de cáncer de próstata lo primero que buscamos es cómo están los huesos, cómo está el pulmón, cómo está el hígado, que son los lugares predilectos para metástasis. Y después están los pacientes que te vienen a consultar por un dolor de huesos, dolor en la columna, o porque tose con sangre. Y uno hace los estudios, ve imágenes de metástasis y al ver metástasis en estos lugares, lo primero que se busca es próstata. El mismo, pero al revés se va buscando. El paciente que consultó por ya la metástasis. Cuando el cáncer de próstata se manifiesta con síntomas, generalmente ya no es curable. Generalmente. Una vez realizado el diagnóstico de cáncer de próstata, debemos constatar si se trata de un tumor confinado a la glándula o no. Como cualquier cáncer, se estadifica. Se solicitará un centellograma óseo corporal total para descartar metástasis óseas, ya que es el principal sitio de metástasis del cáncer de próstata. También vamos a pedir una tomografía axial computada de tórax para descartar metástasis en pulmón y una de abdomen y pelvis. Investiga extensión tumoral, adenomegalias y otras metástasis. Y ojo, las tomografías deben ser con contraste. En resumen, vamos a solicitar centellograma óseo, tomografía computada de tórax, abdomen y pelvis.
Eso básicamente es en cuanto a la estadificación del cáncer de próstata. Y aquí tenemos la estadificación TNM, que deben saber bastante bien. Acá lo que les puedo resaltar sería, fíjense que el T1 sería un tumor no palpable que no se detecta por métodos de imágenes. En cuanto al T1A, el T1 se divide en A, B y C. El T1A sería un tumor en el tejido resecado con RTU, dice. El 5% o menos es neoplásico. ¿Qué significa esto? Significaría esto que un paciente que yo lo evalúo, le pido el PSA, viene normal, le hago un tacto rectal, viene normal, y este paciente se tiene que operar de una obstrucción prostática por un diagnóstico de una hipertrofia prostática benigna, entonces le indicamos la cirugía, que es la RTU, la resección transuretral. Resecamos esa próstata y resulta que en el 5% o menos del tejido que trajimos es neoplásico. Ahí estaremos ante una estadificación T1A. T1B sería si es en mayor al 5% del tejido que extraemos. Y sería un T1C si el tumor se encontró durante una biopsia, ¿no? En general porque el paciente tenía un nivel elevado de PAS. ¿Qué significa esto? Un paciente que tiene un nivel, vamos a suponer 11, elevado de PSA, le hacemos un tacto rectal y no palpamos nada, palpamos una próstata normal. Indicamos una biopsia debido a ese PSA y la estadificación va a ser T1C. T1C. Si llegamos a palpar el tumor al tacto rectal, ahí ya pasaríamos a un T2. T2A, que compromete menos del 50% de un lóbulo, T2B, que compromete más del 50% de un lóbulo, y si ya palpamos los dos lóbulos sería un T2C. Bueno, y así sucesivamente. La estadificación N, que es similar a los otros tumores, y M, cuando hay metástasis a distancia, se divide en M1A, B y C. Podríamos clasificar, una vez que tenemos el diagnóstico de cáncer de próstata, que tenemos todos los datos de cáncer de próstata, tenemos una clasificación de D'Amico que se hace para establecer el pronóstico. Tenemos lo de riesgo bajo, lo de riesgo intermedio y lo de riesgo alto. El paciente de riesgo bajo tiene altísimas probabilidades de curación. El riesgo intermedio, sería ahí el de riesgo alto, tiene pocas posibilidades de curación en base a los datos que tengamos. Si tenemos una estadificación T1 hasta T2A, más un Gleason de 2 a 6, más un PSA menor de 10, sería un riesgo bajo. Sería un paciente que estaría catalogado o para hacer un control activo, digamos no hacer nada y ir controlando a lo largo del tiempo, o bien si decide operarse, tiene prácticamente seguro la curación, prácticamente segura la curación. Un riesgo intermedio sería un T2B o T3A, un Gleason 7 y un PSA de 10 a 20, y ya un riesgo alto, mayor a T3B, un Gleason mayor que 7, un PSA mayor de 20, ya sería un paciente altamente probable metastásico. En cuanto al tratamiento, podríamos tener el cáncer de próstata clínicamente localizado, un cáncer de próstata que está inicial y solamente en próstata. Podría valorarse la observación, controlar a lo largo del tiempo, o pasar a la prostatectomía radical, la cirugía radical de próstata, extraer la próstata por completo. Recordemos aquí que en la hipertrofia prostática benigna no se extraía la próstata, se hacía una adenomectomía prostática. Sin embargo, en el cáncer de próstata sí hablamos de una prostatectomía radical. Esta podría ser por vía abierta, podría ser por vía laparoscópica o podría ser por vía robótica. También podríamos recurrir a la radioterapia externa
que se puede utilizar como un tratamiento. En vez de una cirugía, se puede recurrir a la radioterapia, que en teoría tiene fines también curativos, o un paciente que no se quiera operar o que tenga muchísimos riesgos operatorios, entonces se puede recurrir a la radioterapia externa, o bien como un coadyuvante a la cirugía. Un paciente que se haya operado y posteriormente puede recibir algunas sesiones de rayos, dependiendo de la anatomía patológica que venga en la pieza quirúrgica. Una de las opciones de tratamiento también es la braquiterapia, y otros tipos de tratamiento como ultrasonido, alta frecuencia, crioterapia, etcétera. Pero los tratamientos por excelencia curativos son la prostatectomía radical, cualquiera sea su vía, en primer lugar. Y en segundo lugar, la radioterapia externa. Un paciente con cáncer de próstata clínicamente avanzado o metastásico ya no es curable, ya es para un tratamiento paliativo, y es ahí donde se recurre al bloqueo androgénico completo o intermitente. Sería el establecer algún mecanismo de que la testosterona no tenga función, o disminuir la testosterona, bloquear la testosterona, o hacer de que esa testosterona no ejerza su función en la próstata y en ningún lado. Eso puede ser a través de un tratamiento médico con medicación, o un tratamiento quirúrgico, que sería la orquiectomía, la extracción de los dos testículos, ¿verdad? Porque los testículos son la principal fábrica de testosterona. Y esto es lo que se llama castración, ¿no? Se llama la castración quirúrgica cuando se extraen los dos testículos, o la castración médica cuando le suministramos medicación que hace que la testosterona no ejerza ninguna función. Y llegamos a la quimioterapia en tumores hormonorefractarios. Significa que a pesar de que le corto el efecto de la testosterona, existe ya un escape hormonal, ya no le hace nada ese tratamiento, y ahí ya se recurre a la quimioterapia. En cuanto al tratamiento quirúrgico, el tratamiento quirúrgico para los pacientes en estadio T3 no se acepta ampliamente, dada su posibilidad de realizar una exéresis incompleta del tumor primario, además de la incidencia elevada de metástasis a ganglios linfáticos. El pronóstico para los T3 es malo, porque la mayoría de los pacientes ya tiene metástasis oculta. Cuando generalmente vamos a operar, vamos a hacer un tratamiento radical de próstata, esperamos que este tratamiento sea curativo. Si ya no va a ser curativo, de repente ahí es donde está discutido, ¿operamos o no operamos? La supresión androgénica neoadyuvante no afecta la tasa de recurrencia a largo plazo en pacientes en estadio T3. Complicaciones del tratamiento quirúrgico del cáncer de próstata: hemorragia, lesión del nervio obturador, lesión del recto, lesión del uréter. Existen tardíamente estenosis de la anastomosis sería uretral con vejiga, incontinencia urinaria, disfunción eréctil. Entonces, por eso es de que muchas veces el paciente viene y, ¿por qué para evitar el cáncer de próstata no me quitas nomás ya la próstata? Dice el paciente. Entonces vos mirás las complicaciones que puede haber por hacer esa simple cirugía, y por deporte no podemos decir sí, vamos a sacar la próstata. ¿Por qué? Porque puede ser de que no haya justificación de hacer esto y termina el paciente con incontinencia, termina con disfunción eréctil, termina con una hemorragia importante que requiere transfusión sanguínea. Por eso hay que evaluar bien al paciente a quién tratar y a quién no tratar. En cuanto al tratamiento con radioterapia, está indicado en los pacientes que serían candidatos a una prostatectomía radical, pero que no poseen la condición clínica necesaria, lo que hablamos, o que no quiere operarse. Hay que recordar de que el 30% de los varones tendrán cáncer de próstata si sumamos todos los hombres, desde que nacen hasta que se mueren, hasta el que se muere hasta los 90, 95 años, el 30% va a tener cáncer de próstata. El 10% de los adultos mayores enfermará, va a tener alguna manifestación, va a tener un diagnóstico, va a tener una manifestación, pero el 3% solamente va a fallecer de cáncer de próstata. Por eso tenemos que ver bien a quién le vamos a diagnosticar, a quién le vamos a tratar y a quién no le vamos a tratar, y a quién no le vamos a diagnosticar.
un paciente añoso de 85 años, probablemente ya no le vamos a buscar cáncer de próstata, porque va a ser tan lento el avance de este cáncer de próstata que vale más la pena no enterarnos nunca y no tratarle, de que el paciente viva su vida tranquilamente y nunca se haya enterado. Ante una biopsia positiva, luego viene la estadificación, que consiste en tomografía, centellograma óseo total y el tratamiento según estadio.